Hay palabras en la Biblia que no se leen con ligereza, sino con el peso de la experiencia de generaciones que han probado la fidelidad de Dios. Una de ellas se encuentra en Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta declaración no nació de la comodidad, sino del quebranto. El salmista conocía lo que significaba vivir rodeado de enemigos, sentir la presión de la angustia, observar cómo las montañas temblaban y los ríos rugían. En medio de ese panorama no levantó un grito de desesperación, sino un canto de confianza. ¿No es asombroso que alguien en la tormenta pudiera afirmar que Dios era su pronto auxilio? La tribulación es una palabra que nos resulta cercana. Puede que no uses ese término a diario, pero conoces su sabor. Cuando llega un diagnóstico inesperado, cuando un ser querido se va, cuando la economía se sacude, cuando un proyecto se derrumba o cuando el miedo al futuro golpea la puerta del corazón. La tribulación puede ser pública o privada, ruidosa o silenciosa, pero siempre tiene la misma intención: hacernos sentir solos y desamparados. Sin embargo, justo ahí es donde este salmo cobra vida. Dios no es un espectador lejano, es auxilio presente. ¿No es reconfortante saber que en la hora más oscura hay un Dios que llega a tiempo? Lo interesante del pasaje es que recalca la inmediatez, pronto auxilio. No dice simplemente algún día Dios ayudará, sino que subraya su prontitud. Dios no se retrasa, no se confunde, no llega tarde. Puede que a tus ojos parezca que la ayuda demora, pero en la perspectiva divina siempre llega en el momento justo. Como recuerda Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ese tiempo, aunque no siempre coincide con nuestras expectativas, nunca falla. ¿Qué pasaría si en lugar de desesperarte por los plazos, empezaras a descansar en el reloj perfecto de Dios? Este salmo también lo llama amparo. Amparo significa refugio, sombra, abrigo. Piensa en una tormenta de granizo. La diferencia entre quedar expuesto o protegido es tener un techo bajo el cual refugiarse. Así es el Señor, un techo seguro en medio de la tormenta. Como proclama Salmo capítulo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no desaparece cuando oscurece la vida, sino que se vuelve más notoria. ¿No es alentador imaginar que aun cuando el mundo ruge, estás bajo el abrigo del Dios eterno? El Salmo también afirma que Dios es fortaleza. Esto significa que no solo te protege, también te da fuerzas para resistir. Hay momentos donde el cuerpo desfallece y el alma se cansa. Ahí entra el Señor, renovando las fuerzas del cansado. Como dice Isaías, capítulo 40, versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es teoría, es un milagro diario. ¿No es inspirador pensar que incluso cuando sientes que ya no puedes, Dios tiene un depósito de fuerzas nuevas para ti? Este video, dividido en 9 partes, quiere llevarte de la teoría a la experiencia. No basta con conocer de memoria este versículo, es necesario grabarlo en lo más profundo del corazón. Por eso, a lo largo de este recorrido, haremos declaraciones de fe, profundizaremos en la intimidad con Dios. Veremos cómo su fortaleza toca todas las áreas de la vida, encontraremos refugio en comunidad, recordaremos testimonios bíblicos, aprenderemos a vencer el temor, cultivaremos hábitos diarios y finalmente cerraremos con una revelación que sellará en ti esta certeza: Dios es auxilio presente en toda tribulación. ¿No es este el viaje que estabas esperando? Quiero que desde ya participes activamente. Escribe en los comentarios: Dios es mi auxilio presente. Esa frase será tu primera semilla de fe en este proceso. No solo es un acto personal, también es un acto comunitario, porque cada comentario se convierte en un testimonio que anima a otros.
¿No sería poderoso que miles de personas alrededor del mundo declararan al unísono que el Señor es su auxilio presente? Miremos un poco el contexto del Salmo capítulo 46. Fue escrito en un tiempo donde Israel enfrentaba amenazas y guerras. Había razones reales para temer, pero en lugar de levantar lamentos de derrota, levantaron cantos de confianza. Este detalle es importante. La fe no niega la realidad, la interpreta a la luz de la presencia de Dios. El salmista no dijo que no había tribulación, dijo que Dios era auxilio en ella. ¿Qué pasaría si tú también aprendieras a interpretar tus pruebas no como condena, sino como escenario de la fidelidad divina? El pasaje sigue diciendo que aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al mar, no temeremos. Esta imagen es radical. Montañas cayendo, tierra estremeciéndose, mares rugiendo. Todo un paisaje de caos. Y aún así, el corazón que confía declara: no temeremos. Esa es la diferencia entre el que confía en sí mismo y el que confía en Dios. Cuando el mundo se tambalea, el creyente permanece firme porque sabe que su vida está en manos del Todopoderoso. ¿No es liberador recordar que tu estabilidad no depende de las circunstancias, sino de la roca eterna? Quiero cerrar esta primera parte con un anticipo. En el próximo segmento haremos declaraciones de fe y oración, porque la certeza no se queda en pensamientos, se activa en palabras. Tu boca será instrumento para proclamar la fidelidad de Dios. Vamos a orar juntos, a levantar nuestra voz y a sellar en el cielo y en la tierra que nuestro socorro no tarda, porque ya está presente. ¿Estás listo para declarar que Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio en cada tribulación? La fe no se trata solo de pensamientos internos, sino de palabras que salen de nuestra boca y se convierten en decretos espirituales. El salmista no se quedó en silencio, proclamó: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta declaración tiene un poder especial, porque lo que confiesas con tu boca se alinea con lo que crees en tu corazón. ¿No es cierto que cuando hablas vida, tu espíritu se llena de fuerza? Por eso, hoy quiero guiarte en una serie de declaraciones de fe que abrirán tu corazón a la certeza de que el Señor es tu pronto auxilio. Cada frase es semilla de confianza. Cada palabra pronunciada en fe es una llave que abre puertas de esperanza. Como enseña Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Siembra hoy palabras de vida y mañana recogerás frutos de paz. ¿Qué pasaría si empezaras a usar tu boca como instrumento de victoria? Declaro en fe que aunque la tribulación me rodee, mi corazón permanece firme porque Dios es mi amparo. Declaro que el temor no dominará mi mente, porque la fortaleza del Señor me sostiene. Declaro que en cada prueba encontraré su pronto auxilio y que ninguna circunstancia me podrá separar de su amor. ¿No sientes cómo al repetir estas palabras tu alma empieza a descansar? La oración es la manera más poderosa de transformar declaraciones en comunión. Porque no se trata solo de hablar al aire, se trata de dirigirnos al Padre que escucha y responde. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cada oración es un llamado a la puerta del cielo y la promesa es clara: la puerta se abrirá. ¿No es alentador saber que tu voz nunca cae en el vacío, sino que sube directamente al trono de Dios? Permíteme guiarte en una oración inicial. Padre amado, hoy levanto mi voz en fe. Reconozco que tú eres mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en toda tribulación. Renuncio al miedo, abrazo tu paz, recibo tu fuerza y descanso en tu cuidado perfecto. Declaro que mi vida está en tus manos y que ningún enemigo podrá apartarme de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No es cierto que después de orar sientes una paz especial que no viene de ti,
sino del Espíritu Santo. Esa paz es la evidencia de que Dios ya está obrando. Las declaraciones de fe también son un arma contra la mentira del enemigo, porque cuando el miedo susurra, no podrás, la fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando la ansiedad grita, estás solo, la fe responde, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Como proclama Salmo capítulo 23, versículo 4. ¿Qué pasaría si cada mentira del enemigo la confrontaras con una promesa de la palabra? Declaro también que mis pensamientos se alinean con la verdad divina. Como enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis pensamientos ya no son esclavos de la preocupación, sino que se renuevan en la esperanza del Señor. ¿No es liberador pensar que tu mente puede convertirse en un jardín de paz en lugar de un campo de batalla? Quiero invitarte a participar activamente. Si estas declaraciones resuenan en tu corazón, dale un me gusta a este video como acto de fe. Ese gesto no es solo un clic, es un símbolo visible de que crees que Dios es tu auxilio presente. Además, escribe en los comentarios, Dios es mi fortaleza y mi auxilio en la tribulación. ¿No sería hermoso ver cientos de voces digitales levantando un mismo canto de confianza? Volvamos a declarar juntos. Declaro que mi hogar está bajo el amparo de Dios. Declaro que mi salud se fortalece con su poder. Declaro que mis finanzas se alinean con su provisión. Declaro que mis relaciones están cubiertas por su amor. Declaro que mi futuro está asegurado en sus promesas. Cada una de estas frases se convierte en un muro de protección alrededor de tu vida. Como dice Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿No es alentador saber que mientras declaras, el Señor levanta defensa sobre ti? La oración también puede ser comunitaria. Piensa en el poder de miles de personas orando en acuerdo. Jesús prometió en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy, aunque nos reunamos en un espacio digital, la presencia de Dios está aquí. ¿Qué pasaría si miles de corazones decidieran unirse en la misma fe a través de esta oración? Hagamos juntos otra oración. Señor, hoy nos unimos como comunidad para declarar que tú eres nuestro pronto auxilio. Te pedimos por cada persona que atraviesa una tribulación. Sé su amparo, su fortaleza y su paz. Fortalece al cansado, sana al enfermo, levanta al caído y renueva la esperanza del que ha perdido la fe. Declaramos que como comunidad caminamos bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes un aire nuevo cuando oras, no solo por ti, sino por otros? Esa es la fortaleza que se multiplica en la unidad. Las declaraciones de fe no terminan en palabras, se convierten en estilo de vida. Cada decisión diaria puede ser una oración en acción. Cuando eliges perdonar, estás declarando que Dios es tu juez. Cuando eliges compartir, estás declarando que Él es tu proveedor. Cuando eliges obedecer, estás declarando que confías en su plan. ¿No es cierto que las decisiones diarias son oraciones silenciosas que revelan en quién confías? En el próximo capítulo profundizaremos en lo que significa buscar su rostro. Porque las declaraciones de fe abren la puerta, pero es en la intimidad con Dios donde encontramos plenitud. Prepárate para descubrir que buscar su rostro no es un deber pesado, sino un deleite transformador. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia una relación más profunda con tu auxilio presente? Buscar el rostro de Dios es más que una costumbre devocional. Es una decisión de vida que transforma todo lo que somos. El salmista declaró en Salmo capítulo 27, versículo 8,
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esa respuesta muestra que la invitación de Dios siempre ha sido íntima, cercana, directa. No se trata de un llamado superficial, sino de un encuentro profundo que cambia la manera de mirar las tribulaciones. ¿No es inspirador pensar que el Creador del universo te llama cada día a estar con Él? La búsqueda del rostro de Dios no significa solo acudir en momentos de crisis. Significa desarrollar una vida en la que la comunión con Él es prioridad. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios primero, el resto de las necesidades encuentran su lugar. La búsqueda genuina abre puertas de provisión, de dirección y de paz. ¿Qué pasaría si cambiaras la queja por la búsqueda y la ansiedad por la intimidad? El profeta Jeremías transmitió esta promesa de parte del Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar con todo el corazón es distinto a buscar a medias. Es rendirse sin reservas, poner al Señor en el centro y reconocer que sin Él nada tiene sentido. Esa búsqueda apasionada nos garantiza hallarlo, porque Dios no se esconde de los que le buscan con sinceridad. ¿No es alentador saber que cada vez que te acercas, Él ya está esperando para encontrarte? Buscar su rostro también significa aprender a reconocer su voz. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El secreto de una vida confiada está en aprender a escuchar al pastor. Las tribulaciones gritan, los problemas hacen ruido, pero la voz del Señor trae calma. Suave, clara y firme, guía tus pasos hacia sendas de justicia. ¿No es cierto que cuando escuchas la voz de Dios, la tormenta pierde fuerza? El profeta Elías nos enseña algo valioso. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12, descubrió que el Señor no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Buscar su rostro implica aprender a encontrarlo en lo sutil, en lo sencillo, en lo cotidiano. Muchas veces queremos que Dios hable con estruendo, pero Él elige susurrar en el silencio. ¿Qué pasaría si comenzaras a buscarlo en lo simple, en lo que parece pequeño, pero está lleno de su presencia? La búsqueda de su rostro también trae transformación visible. Moisés, después de pasar tiempo en la presencia de Dios, descendía con el rostro resplandeciente, como narra Éxodo capítulo 34, versículo 29. Ese resplandor no era suyo, era reflejo de la gloria de Dios. Del mismo modo, cuando buscamos al Señor de manera constante, las personas a nuestro alrededor notan el cambio. Nuestro rostro, nuestras palabras y nuestras actitudes comienzan a reflejar su luz. ¿No sería hermoso que tu vida se convirtiera en un espejo de la gloria de Cristo? Buscar a Dios en la tribulación también significa confiar en su tiempo. Muchas veces buscamos respuestas rápidas, pero el Señor nos invita a esperar. En Isaías capítulo 40, versículo 31 leemos: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La espera no es pérdida de tiempo, es entrenamiento para recibir fuerzas renovadas. ¿No es alentador pensar que incluso mientras esperas, Dios está trabajando a tu favor? Quiero proponerte un ejercicio práctico. Dedica un momento del día, aunque sean 10 minutos, para apagar distracciones y buscar a Dios en silencio. Lee un pasaje, guarda silencio y dile al Señor: quiero ver tu rostro. Hazlo por una semana y observa cómo cambia tu perspectiva. Ese pequeño hábito puede marcar una gran diferencia en tu relación con Él. ¿No te parece poderoso que un gesto tan sencillo pueda abrirte a una experiencia tan profunda? Oremos juntos. Señor amado, hoy decido buscar tu rostro. No quiero conformarme con saber de ti, quiero conocerte de manera íntima.
Abro mi corazón y mis oídos para escuchar tu voz. Hazme sensible a tu espíritu. Enséñame a reconocerte en lo cotidiano y transfórmame con tu gloria. Declaro que mi vida no se define por las tribulaciones, sino por la certeza de tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sientes cómo al orar así se despierta un anhelo mayor en tu corazón? Esa es la obra del Espíritu Santo, llevándote a profundizar en la intimidad con el Padre. La búsqueda del rostro de Dios es un antídoto contra el miedo. Cuando tu mirada está fija en Él, las tormentas pierden protagonismo. Cuando tu oído está atento a su voz, las amenazas se vuelven susurros lejanos. La búsqueda constante te da confianza porque recuerdas que no estás solo, que tienes un pronto auxilio en cada situación. ¿Qué pasaría si empezaras a hacer de la búsqueda de su rostro el centro de tu día? Quiero invitarte a escribir en los comentarios: decido buscar tu rostro cada día. Esta frase será un compromiso público y un recordatorio para tu propia fe. Además, al leerla, otros serán inspirados a unirse en la misma búsqueda. ¿No es hermoso pensar que miles de corazones alrededor del mundo pueden levantar la misma declaración? En el próximo capítulo, veremos cómo el cuidado de Dios se refleja en la fortaleza integral de la vida. Hablaremos de lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Porque quien busca su rostro descubre que el Señor no solo llena el espíritu, también fortalece cada área de su ser. ¿Estás listo para recibir esa fortaleza integral que te permitirá enfrentar cualquier tribulación con paz? Cuando el salmista escribió que Dios es nuestra fortaleza, no estaba hablando de un concepto abstracto, sino de una experiencia tangible. La fortaleza de Dios no es solo espiritual, también toca el cuerpo, el alma y la mente. Es una fortaleza integral que se manifiesta en cada área de la vida, porque el Señor no nos creó en partes separadas, sino como un ser completo, y su cuidado abarca todas las dimensiones. ¿No es alentador saber que cada aspecto de tu vida puede ser fortalecido por la mano de Dios? Comencemos por lo físico. Nuestro cuerpo enfrenta cansancio, enfermedad y limitaciones. La tribulación muchas veces se refleja en dolores, fatigas o debilidades. Sin embargo, Dios promete ser fuerza incluso en lo corporal. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, declaró: «Yo soy Jehová tu sanador». Esa promesa abarca más que la curación de enfermedades. Incluye el cuidado integral del cuerpo. Cuando confías en Él, tu cuerpo recibe aliento nuevo, aun en medio de la debilidad. ¿No es esperanzador pensar que incluso cuando tus fuerzas fallan, la vida de Dios puede renovarte? En lo emocional, también necesitamos fortaleza. La ansiedad, la tristeza y el desánimo son tribulaciones internas que consumen energía. Pero el Señor promete levantar al quebrantado de corazón. En Salmo capítulo 34, versículo 18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esa cercanía es medicina para el alma herida. Cuando lloras, Dios no se queda distante. Él se acerca para consolarte y darte paz. ¿No es reconfortante saber que tu llanto nunca cae en oídos sordos, sino en el corazón compasivo de tu Padre? En lo mental, el enemigo suele sembrar dudas y pensamientos de derrota. El campo de batalla principal está en la mente. Pero Dios ofrece fortaleza también aquí. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 leemos: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz no depende de lógica ni de circunstancias. Es sobrenatural. Es un muro invisible que protege la mente de ataques de desesperanza. ¿Qué pasaría si dejaras que la paz de Dios fuera el guardián de tus pensamientos cada día? En lo espiritual, la fortaleza es aún más vital. Sin alimento espiritual, el corazón se seca. Pero cuando buscamos al Señor, recibimos poder para resistir la tentación y para perseverar en la fe.
El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fortaleza no depende de habilidades humanas, sino del Espíritu Santo que mora en ti. ¿No es inspirador pensar que dentro de ti habita un poder mayor que cualquier tribulación externa? Un ejemplo claro es el profeta Habacuc. A pesar de la devastación en su tierra, declaró en Habacuc capítulo 3, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La fortaleza divina no eliminó las dificultades de su entorno, pero le dio agilidad y firmeza para caminar sobre ellas. De la misma manera, Dios no siempre quita el obstáculo, pero te da pies para avanzar sobre él. ¿No es alentador imaginar que puedes caminar en lugares altos incluso en tiempos de crisis? Quiero proponerte una reflexión práctica. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida necesito más fortaleza hoy? Tal vez sea en tu salud, en tus emociones, en tus pensamientos o en tu fe. Escríbelo en los comentarios como un acto de fe. Declara, Señor, dame fortaleza en... y completa la frase. Ese acto será un paso de confianza, porque reconocer la necesidad abre la puerta a la provisión divina. ¿No es cierto que al escribirlo públicamente estás dando un testimonio de esperanza? La fortaleza de Dios no solo se recibe, también se comparte. Cuando eres fortalecido, te conviertes en instrumento para fortalecer a otros. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La fortaleza que recibes no es solo para ti, es semilla que dará fruto en otros corazones. ¿No es hermoso pensar que tu victoria puede convertirse en respuesta para alguien más? Oremos juntos. Señor, reconozco que necesito tu fortaleza en cada área de mi vida. Fortalece mi cuerpo con salud, mis emociones con paz, mi mente con claridad y mi espíritu con poder. Hazme firme en medio de la tribulación y conviérteme en instrumento para fortalecer a otros. Declaro que en ti soy completo y que ninguna área de mi vida quedará fuera de tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes cómo esta oración trae equilibrio a tu ser completo? Esa es la obra de un Dios que cuida cada detalle. La fortaleza integral también prepara para desafíos futuros. Cuando aprendes a depender de la fuerza de Dios hoy, estás entrenando para las batallas de mañana. Cada victoria presente es semilla de confianza futura. Así, lo que antes te derribaba, ahora se convierte en plataforma para testificar. ¿Qué pasaría si empezaras a ver cada prueba como gimnasio espiritual donde se desarrolla tu fortaleza? En el próximo capítulo hablaremos de cómo esa fortaleza se experimenta aún más cuando nos refugiamos bajo su protección. Porque no basta con ser fuertes individualmente. Necesitamos aprender a vivir bajo la sombra del Altísimo. ¿Estás listo para descubrir que el refugio divino no solo te cubre, sino que te enseña a vivir sin miedo en medio de la tormenta? Cuando el salmista proclamó que Dios es nuestro amparo, estaba usando una palabra que describe refugio, cobertura y sombra protectora. En medio de tribulaciones no basta con ser fuertes. Necesitamos un lugar seguro donde nuestro corazón pueda descansar. Ese lugar no es un edificio ni una estrategia humana, es la misma presencia del Altísimo. ¿No es alentador saber que tienes un refugio disponible en cualquier momento? El Salmo capítulo 91, versículo 1 declara: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos recuerda que no se trata de visitas ocasionales, sino de habitar. Habitar significa permanecer, construir tu vida bajo esa sombra protectora. Allí el miedo pierde poder, porque sabes que hay un techo divino cubriéndote. ¿Qué pasaría si decidieras habitar cada día bajo esa sombra en lugar de correr solo cuando llega la tormenta? El refugio de Dios también es personal.
En Proverbios capítulo 18, versículo 10 leemos: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La torre no solo protege, también eleva. Cuando corres al nombre del Señor, Él no solo te cubre, también te levanta por encima de la tormenta. ¿No es reconfortante pensar que el refugio de Dios no te esconde con miedo, sino que te posiciona con valentía? Este refugio también se experimenta en comunidad. Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirse en soledad. En la unidad encontramos refuerzo y ánimo. Como enseña Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esa es la esencia del refugio comunitario, levantarnos mutuamente cuando el peso es demasiado. ¿No es hermoso saber que tu fe puede ser el refugio de alguien más? Por eso, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de fe en línea. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Más que un acto digital, es un paso para fortalecer esta red de refugio. Y escribe en los comentarios: habito bajo la sombra del Altísimo. Esa declaración pública no solo reafirma tu fe, también anima a otros a correr hacia el mismo refugio. ¿No sería poderoso ver un muro digital de confianza levantado por miles de voces? El refugio de Dios no significa ausencia de problemas, sino cobertura en medio de ellos. Como un águila que cubre a sus polluelos con sus alas, el Señor extiende sobre ti su protección. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, se describe: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Esta imagen muestra ternura y fortaleza al mismo tiempo. ¿No es inspirador pensar que el mismo Dios que creó el universo inclina sus alas para cubrirte? El refugio divino también se activa en la oración comunitaria. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa promesa es refugio compartido. Cuando la iglesia ora unida, se levantan muros de protección invisibles que resisten los embates del enemigo. ¿No es alentador saber que al unirte en oración con otros, el cielo responde con poder multiplicado? Pensemos en la imagen de Noé y su familia entrando al arca. El arca no los libró del diluvio en sí, pero los libró de ser destruidos por él. Esa es la diferencia entre el que habita en el refugio y el que vive expuesto. La tormenta llegó para todos, pero solo los que estaban en el arca permanecieron a salvo. De igual manera, cuando eliges habitar en Cristo, el diluvio puede golpear, pero tu vida permanece en pie. ¿Qué pasaría si tu fe se convirtiera en un arca para proteger no solo a ti, sino a tu familia? Quiero proponerte un ejercicio. Busca un hermano, un amigo o un familiar con quien puedas compartir tus cargas en oración. No te aísles. Escríbele, llámalo o comparte este video con él. Al hacerlo, estarás activando la fortaleza comunitaria que Dios diseñó como parte de su refugio. ¿No es cierto que muchas veces el alivio llega no solo al orar solo, sino al unirte a otros que creen contigo? Oremos juntos. Señor, gracias porque eres mi refugio y mi amparo. Hoy decido habitar bajo tu sombra y correr a tu torre fuerte. Te entrego mis miedos, mis batallas y mis cargas, sabiendo que en ti estoy seguro. Y te pido también por mi comunidad, que juntos aprendamos a fortalecernos y a ser refugio los unos para los otros. Declaro que bajo tus alas nada me tocará sin que tú lo permitas. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes paz al proclamar esta oración? Esa es la evidencia de que ya estás entrando en el refugio del Altísimo. En el próximo capítulo veremos cómo los testimonios bíblicos confirman que Dios siempre ha sido auxilio presente en la tribulación. Porque no hay mejor inspiración que mirar cómo hombres y mujeres de fe encontraron refugio en el Señor y salieron victoriosos.
¿Estás listo para descubrir cómo sus historias se convierten en guía para tu vida? La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que enfrentaron tribulaciones y encontraron a Dios como su auxilio presente. Cada historia es un recordatorio de que el Señor no cambia y que lo que hizo por ellos también lo hará por nosotros. ¿No es alentador pensar que tu vida forma parte de esa misma cadena de fe? Uno de los primeros ejemplos es José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Todo parecía estar en su contra, pero en cada etapa el Señor estaba con él. En Génesis capítulo 39, versículo 21 leemos: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Lo que comenzó como traición terminó como plataforma para salvar a su familia y a toda una nación. ¿Qué pasaría si hoy eligieras ver tu dolor como el inicio de un propósito mayor? Otro ejemplo es Moisés. Desde su nacimiento enfrentó peligro, porque un decreto real ordenaba la muerte de los niños hebreos. Pero Dios levantó protección a través de su madre, de su hermana y hasta de la hija de Faraón. Años después, cuando enfrentó la tarea imposible de liberar al pueblo, Dios se reveló como auxilio presente en cada plaga, en el Mar Rojo y en el desierto. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés declaró al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿No es inspirador saber que el mismo Dios que abrió el mar puede abrir caminos imposibles en tu vida? David también experimentó a Dios como su refugio. Perseguido por Saúl, se escondía en cuevas y huía por desiertos. En esos momentos escribió palabras como las de Salmo, capítulo 18, versículo 2. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No era teoría, era experiencia. Dios lo libró una y otra vez, hasta cumplir su promesa de hacerlo rey. ¿No es alentador recordar que, aunque la persecución sea dura, el propósito de Dios siempre prevalece? Daniel es otro testimonio poderoso. Cuando fue lanzado al foso de los leones por ser fiel en oración, parecía que todo estaba perdido. Pero en Daniel capítulo 6, versículo 22, él mismo declaró: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Esa noche de aparente derrota se convirtió en escenario de victoria. ¿No es maravilloso pensar que, aun cuando caigas en fosos de la vida, Dios puede cerrar bocas de leones que quieren destruirte? Esther también enfrentó tribulación cuando su pueblo estuvo al borde del exterminio. Aunque al principio tuvo temor, entendió que había sido puesta en el palacio para un propósito. En Esther capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le recordó: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios usó su valentía para salvar a toda una nación. ¿Qué pasaría si comprendieras que en medio de tus pruebas hay un propósito divino más grande de lo que imaginas? Pasemos al Nuevo Testamento. Pedro, encarcelado por predicar el Evangelio, fue liberado milagrosamente por un ángel. En Hechos capítulo 12, versículo 7 leemos: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Lo que parecía el final de su misión se convirtió en una proclamación de que Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. ¿No es alentador saber que ninguna cadena es demasiado fuerte para el poder de Dios? El apóstol Pablo también es ejemplo de auxilio en tribulación. Naufragios, persecuciones y prisiones marcaron su ministerio. Sin embargo, escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa confesión resume la vida de alguien que sabía que Dios estaba con él en cada situación.
¿No es inspirador saber que aunque seas derribado, nunca estarás destruido porque tu socorro está presente? Incluso Jesús, en su humanidad, experimentó el cuidado del Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 43 leemos: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle cuando estaba en Getsemaní». En su momento de mayor angustia, el Padre envió ayuda. Ese detalle nos muestra que si el Hijo recibió auxilio, nosotros también podemos esperar lo mismo. ¿No es esperanzador saber que en tus noches más oscuras el cielo envía refuerzos? Estos testimonios bíblicos no son anécdotas pasadas, son evidencias vivas de un Dios que sigue siendo el mismo. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si cuidó a José, a Moisés, a David, a Daniel, a Esther, a Pedro, a Pablo y al mismo Jesús en su humanidad, también cuidará de ti. ¿No es alentador recordar que tu historia también se está escribiendo bajo la fidelidad de Dios? Quiero invitarte a que escribas en los comentarios: creo en el Dios que fue fiel ayer y es fiel hoy. Esa frase será un acto de fe que conectará tu vida con la cadena de testigos que nos antecedieron. Además, alentará a otros a recordar que no están solos en su batalla. ¿No sería hermoso ver un muro digital de fe compartida? Cierro esta parte con un anticipo. En el próximo capítulo hablaremos de la libertad del temor. Porque una vez que ves cómo Dios ha sido auxilio para tantos, tu corazón se libera de los miedos que quieren aprisionarte. ¿Estás listo para dejar atrás el temor y caminar en confianza plena? El temor es una de las cadenas más fuertes que puede aprisionar el corazón humano. Puede disfrazarse de ansiedad, de inseguridad, de miedo al futuro o de terror ante lo desconocido. El enemigo lo utiliza como arma para paralizar, pero el Señor nos ofrece una libertad verdadera que rompe esas cadenas. El salmista dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si Él es nuestro auxilio, ¿qué lugar le queda al temor? La palabra nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad es contundente. El temor no es parte de tu identidad en Cristo. Lo que el Padre te dio fue poder para vencer, amor para mantenerte firme y dominio propio para avanzar en paz. ¿No es liberador saber que el miedo no define quién eres? David, que enfrentó gigantes y ejércitos, declaró en Salmo capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa pregunta retórica revela que cuando la luz de Dios ilumina tu camino, las sombras del temor desaparecen. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarte en la oscuridad, aprendieras a vivir en la luz del Señor? Pedro nos dejó una lección cuando caminó sobre el mar. Mientras miró a Jesús, avanzó sobre las aguas. Pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo en Mateo capítulo 14, versículo 31, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa escena nos recuerda que el temor aparece cuando apartamos la mirada de Cristo, pero la fe se activa cuando lo miramos a Él. ¿No es alentador saber que incluso si te hundes, su mano está lista para levantarte? El miedo al futuro es uno de los más comunes. Nos preguntamos, ¿qué pasará con mi familia, con mi trabajo, con mi salud? Pero Dios responde con firmeza en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa abarca cada detalle de la vida. ¿No es reconfortante pensar que ya hay una mano sosteniéndote en cada mañana futura? El apóstol Juan nos enseñó que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor.
En Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, escribió: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso significa que el miedo no se combate con lógica ni con fuerza propia, sino descansando en el amor inquebrantable de Dios. ¿Qué pasaría si en lugar de alimentar el temor, te sumergieras cada día en el amor del Padre? Hagamos una oración de libertad. Señor amado, hoy renuncio a todo temor que ha querido aprisionar mi corazón. Declaro que no soy esclavo del miedo, sino hijo de la confianza. Recibo tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y me cubro con tu amor perfecto. Declaro que mi presente y mi futuro están en tus manos, y que nada podrá apartarme de tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sientes cómo esa oración trae alivio al alma? Es el Espíritu Santo confirmando que eres libre. Josué también enfrentó miedo al tener que guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero el Señor le dijo en Josué, capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esa misma certeza de presencia es la que tú puedes abrazar hoy. ¿No es inspirador pensar que no caminas solo, sino acompañado por el Todopoderoso? El apóstol Pablo preguntó en Romanos capítulo 8, versículo 31, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esta pregunta es la base de la libertad del temor. Cuando sabes que Dios está de tu lado, ningún enemigo puede prevalecer. ¿Qué pasaría si cada vez que el miedo intente atacarte, respondieras con esta pregunta retórica que desarma toda amenaza? Quiero invitarte a declarar en los comentarios: «Soy libre del temor, porque Dios es mi auxilio presente». Al hacerlo, no solo proclamas tu fe, sino que animas a otros a levantarse también. ¿No sería hermoso ver una comunidad entera confesando libertad en lugar de miedo? La libertad del temor no significa que nunca sentirás miedo, sino que el miedo ya no gobernará tu vida. Significa que aún con temblores en las piernas, avanzas en fe porque sabes que Dios camina contigo. Cada paso dado en confianza se convierte en testimonio de victoria. ¿No es cierto que lo que ayer parecía un gigante de miedo, hoy puede convertirse en una oportunidad para experimentar su poder? En el próximo capítulo veremos cómo cultivar hábitos de presencia diaria nos mantiene firmes en esa libertad. Porque la confianza no se sostiene solo en momentos emocionales, sino en prácticas constantes que refuerzan la fe. ¿Estás listo para descubrir cómo hacer de la presencia de Dios tu estilo de vida? La libertad del temor y la confianza en Dios no se sostienen solo con emociones momentáneas, sino con disciplinas constantes que alimentan la fe día tras día. Los hábitos espirituales son como raíces profundas que mantienen firme al árbol, aun cuando soplan los vientos más fuertes. Un corazón que desarrolla hábitos de presencia diaria descubre que el Señor es auxilio presente no solo en grandes crisis, sino también en las pequeñas batallas cotidianas. ¿No es alentador pensar que tu vida puede enraizarse de tal manera en Dios que ninguna tormenta logre arrancarte? El primer hábito es la lectura constante de la palabra. La Biblia es voz viva, lámpara y dirección. El salmista declaró en Salmo capítulo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Leer la Escritura cada día es como encender una linterna en un camino oscuro. No importa cuán incierta sea tu jornada, su palabra ilumina el próximo paso. ¿Qué pasaría si al comenzar cada día permitieras que la primera voz que escuchas fuera la voz de Dios? El segundo hábito es la oración. No se trata de repeticiones vacías, sino de conversación viva con el Padre. Jesús mismo nos mostró este ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba orar cada día, cuanto más nosotros. La oración abre la puerta del cielo y recuerda a nuestro corazón que no estamos solos.
¿No es inspirador pensar que cada palabra tuya llega directamente al oído del Creador? El tercer hábito es la adoración. David escribió en Salmo capítulo 34, versículo 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración no se limita a la música, es un estilo de vida. Cuando eliges agradecer en medio de la dificultad, estás adorando. Cuando eliges reconocer la bondad de Dios, aunque no entiendas todo, estás adorando. La adoración transforma la atmósfera de temor en ambiente de fe. ¿No es alentador pensar que una canción de gratitud puede cambiar todo tu día? El cuarto hábito es la obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La obediencia no es una carga, es una demostración de amor. Cada decisión de obedecer se convierte en una llave que abre puertas de bendición. ¿Qué pasaría si cada día eligieras obedecer aunque no entiendas todo? El quinto hábito es el ayuno. Esta práctica nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no viene de lo físico, sino de lo espiritual. Jesús habló de ello en Mateo capítulo 6, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El ayuno no es castigo, es deleite en depender de Dios. Nos ayuda a enfocar la mente, a escuchar con claridad y a crecer en confianza. ¿No es inspirador pensar que al vaciarte de lo terrenal te llenas más de lo celestial? El sexto hábito es la comunión con la comunidad de fe. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Hebreos capítulo 10, versículo 25 exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Caminar juntos refuerza la fe, porque lo que uno no puede cargar solo, lo cargamos entre todos. ¿No es hermoso pensar que la comunidad de fe es un refugio tangible en medio de la tribulación? Quiero proponerte un plan práctico. Mañana, lee un pasaje corto y ora pidiendo dirección mediodía. Agradece por 3 cosas específicas. Tarde, escucha una canción de adoración y medita en su mensaje noche. Entrega tu día con una oración de descanso. Añade un día de ayuno mensual y mantén contacto con tu comunidad espiritual. Estos hábitos, aunque sencillos, fortalecen raíces profundas. No es cierto que pequeñas disciplinas diarias producen grandes transformaciones. Hagamos una oración para sellar este compromiso. Señor, hoy decido cultivar hábitos de tu presencia diaria. Abro mi corazón para leer tu palabra con hambre, orar con sinceridad, adorarte en todo tiempo, obedecer sin reservas, ayunar con propósito y caminar en comunidad. Que cada hábito forme en mí un carácter confiado en tu cuidado perfecto. En el nombre de Jesús, amén. ¿No sientes paz al comprometerte de esta manera? Esa paz es la señal de que el Espíritu Santo está formando en ti una disciplina que sostendrá tu fe. Estos hábitos no son deberes pesados, son llaves que abren puertas de confianza. Con ellos, cada día se convierte en una oportunidad para experimentar al Señor como tu pronto auxilio. No necesitas esperar a la gran tribulación. Puedes experimentar su presencia en lo cotidiano. ¿No es alentador saber que incluso en los detalles más simples, Dios está contigo? En el próximo y último capítulo, cerraremos el círculo regresando al Salmo capítulo 46. Versículo 1. Allí veremos cómo todo lo aprendido se une en una revelación final, que Dios es y será siempre nuestro amparo, fortaleza y auxilio presente. ¿Estás listo para recibir esa conclusión que sellará en tu corazón esta certeza eterna? Hemos recorrido juntos un viaje de 9 partes, cada una como un peldaño hacia una certeza más profunda, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. No ha sido solo un recorrido de ideas, sino una experiencia que buscaba tocar tu corazón, despertar tu fe y recordarte que nunca caminas solo.
¿No es conmovedor mirar atrás y reconocer cómo cada paso reafirmó esta verdad eterna? El círculo se cierra al volver a la declaración inicial del Salmo, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que al principio era una afirmación del salmista, ahora se ha convertido en tu propia confesión. Has visto que el auxilio de Dios no es teórico ni distante, es presente, inmediato y real. ¿No es inspirador que lo que comenzó como un versículo leído hoy se haya transformado en convicción vivida? La revelación final es esta: en Cristo no solo tienes ayuda ocasional, tienes compañía constante. El Señor no promete un camino sin pruebas, pero sí garantiza su presencia en cada paso. Como recuerda Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa es suficiente para caminar con confianza. ¿Qué pasaría si cada mañana despertaras con la certeza de que no enfrentas nada solo? El secreto práctico para sellar esta verdad es sencillo. Alza tus ojos. Haz de este gesto un hábito consciente. Cada vez que te sientas cargado, cada vez que la tribulación te rodee, levanta tu mirada al cielo y di: «Tú eres mi auxilio presente». Este simple acto cambia la perspectiva, porque deja de mirar el problema y enfoca en el proveedor. ¿No es alentador pensar que con un solo gesto puedes cambiar toda la atmósfera de tu corazón? El salmista continúa en Salmo capítulo 46, versículo 10, diciendo: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es pasividad, es confianza. Es la calma de quien sabe que su Padre gobierna aun cuando el mundo parece fuera de control. Esa quietud es fruto de una fe madura que reconoce que la última palabra siempre la tiene el Señor. ¿No es cierto que al aprender a estar quieto, descubres una paz que nada más puede dar? Permíteme guiarte en una oración de cierre. Padre amado, hoy cierro este recorrido reconociendo que tú eres mi amparo, mi fortaleza y mi auxilio presente en toda tribulación. Te entrego mis cargas, mis miedos y mis batallas. Declaro que vivo bajo tu sombra, fortalecido en tu amor y sostenido por tu mano. Prometo alzar mis ojos a ti cada día y vivir confiado en que nunca me dejas solo. Gracias por ser mi refugio eterno. En el nombre de Jesús, amén. Sientes cómo esa oración sella todo lo aprendido en tu corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, recordándote que la palabra es viva y eficaz. Ahora quiero invitarte a 3 acciones finales que son más que pasos digitales, son expresiones de fe. Escribe un comentario compartiendo qué parte de este mensaje impactó más tu vida. Tu testimonio puede ser la respuesta que otro necesita. Comparte este video con alguien que esté pasando por tribulación. Tal vez hoy alguien necesita escuchar que Dios es su auxilio presente. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que alimenten tu fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que proclama al mundo que no estamos solos. El secreto práctico que quiero dejarte es este. Antes de dormir cada noche, repite en voz alta el versículo central: Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. Hazlo durante 7 días seguidos y observa cómo tu mente descansa en paz y tu corazón despierta en confianza. ¿No es poderoso que una práctica tan sencilla pueda transformar tus noches y tus mañanas? Así cerramos esta oración. Lo que comenzó con una afirmación se ha convertido en un estilo de vida. La tribulación puede golpear, pero no vencerá, porque tu refugio está en el Dios eterno. La certeza que te acompaña ahora es la misma que sostuvo al salmista, que Dios es, ha sido y será tu auxilio presente en toda circunstancia. ¿No es este el mejor legado para llevar contigo a cada día?